historia del trabajo social es sin duda alguna la historia de las luchas sociales de Chile. Con este podcast de los 100 años de la profesión en el país, queremos de una forma u otra conmemorar, reconocer y proyectar nuestro desarrollo profesional, ético y por sobre todo humano que nos ha caracterizado por años. De igual forma agradecemos públicamente a los colegas que hicieron parte de este proyecto y comparto un afectuoso saludo a los profesores Luis Vivero Arregada, Yanina Muñoz Arce, Mariela Muñoz Galás, Paula Vidal Molina, Alfredo Carballeda, Gloria Bío, Kenia Batista, Óscar Dávila León, Claudia Reyes Quilodrán, Ramón Vivanco Muñoz y Walter Molina Chávez. A ellos un fraternal y muy profundo, afectuoso saludo, porque ellos hicieron parte de este proyecto podcast que en el fondo logra generar una narrativa histórica de los 100 años de la profesión. Para iniciar la actividad del día de hoy, quiero invitar a algunos saludos protocolares para la actividad. En este marco tengo la compañía, está por ahí si no me equivoco, de la presidenta nacional del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, la señora Mariela Muñoz Galás. Mariela, por favor, si se puede dirigir brevemente al público para iniciar esta actividad. La tenía por acá recién a Mariela, pero no sé dónde se habrá quedado ahora. Bueno, sin perder tiempo, claramente, invito de igual forma a la colega y amiga Ingrid Melipillán Muñoz, quien es trabajadora social y ella es la presidenta del Colegio Provincial de Trabajadores Sociales de acá de Magallanes. Ingrid, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un afectuoso saludo en esta jornada, en esta tremenda actividad. Felicitar a Gastón y a quienes han sido parte del trabajo, del rescate de la memoria, ¿cierto?, de la historia del trabajo social en Chile y en Latinoamérica. Para nosotros, hace un par de días también, en el marco también de los 100 años del trabajo social y del Día del Trabajo Social, ya estuvimos junto a Gastón en las conmemoraciones en Magallanes. Y bueno, para nosotros ha sido un gran honor ser parte de este proceso y también ser parte de la historia del trabajo social. Yo solo quiero saludarles en esta jornada, quiero felicitar esta iniciativa e instarlos a seguir trabajando en torno al rescate, ¿cierto?, de lo que es nuestra historia, para que podamos seguir contando nuevas anécdotas, nuevas memorias, rescatando y también relevando el rol del trabajo social en lo que es, lo que es en definitiva lo que hacemos en el día a día, lo cotidiano, pero también lo que hacemos en las repercusiones que tiene en la política pública. Eso, compañeras, compañeros que hoy día están en en esta jornada, en este Zoom, y también decirles que para Magallanes, para Trabajo Social en Magallanes, para República Independiente de Magallanes, es un honor estar junto a ustedes en esta jornada. Muchas gracias, Ingrid, muy amable. Y ahora sí, Mariela Muñoz Galás, presidenta nacional del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales. Por favor, nos da sus palabras de bienvenida en esta actividad. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer al Gastón la iniciativa, agradecer al Provincial Magallanes. Me están consultando algunos colegas que quizás no podrán estar, pero sí va a quedar grabado el podcast para que ellos lo puedan ver, escuchar. Y nada más que decir que dar un agradecimiento a nombre de nuestro colegio, a nombre de nuestro Consejo Nacional y bueno, y felicitarlas por la iniciativa. Así que muchas gracias. Bueno, Mariela, muchas gracias. Y sí, efectivamente, bueno, la actividad de hoy está marcada como un evento, un encuentro virtual en este caso, eh, para dar el puntapié inicial, el lanzamiento del podcast. El podcast ya está grabado, el podcast ya se va a hacer público en momentos más, por los canales también nuevos que estamos generando acá en el proyecto de Diálogos Australes. De hecho, van a quedar todos anclados al canal de YouTube de Diálogos Australes. Estos 11 capítulos que narran y nos dan cuenta de la historia de la procesión en el país. Y el evento de hoy se enmarca justamente para realzar la conmemoración de los 100 años, para enmarcar el podcast, y justamente ahí presento enseguida a nuestros panelistas del día de hoy, quienes nos van a acompañar, digamos, con sus respectivas reflexiones. Muchas gracias desde ya a las palabras de Ingrid y Mariela, y ahora entramos de lleno al corazón de nuestra jornada. Es un privilegio
presentar a los destacados panelistas que nos acompañan hoy para debatir sobre la relevancia de esta historia que estamos justamente construyendo, poniendo en la palestra de la discusión pública. Saludo afectuosamente, y ya brevemente los presentaré, al doctor Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, al doctor Gustavo Lema, director de comunicaciones de Claxo, a la doctora Sara Caropuga, académica de la Universidad Católica de Chile. A todos ellos un fraternal saludo y muchas gracias por acompañarnos hoy acá en esta jornada del día de hoy. Quiero comentarles que cada uno de los panelistas va a tener un espacio de 15 minutos aproximado donde van a acercarse a la reflexión de los 100 años de trabajo social desde sus distintos lugares, desde sus distintas posturas, desde sus distintos estudios, investigaciones, y luego al finalizar estas tres presentaciones, estas tres intervenciones, vamos a tener un espacio, digamos, abierto y público para que podamos dialogar y consultar en caso de ser necesario. Y de igual forma, ¿cierto? Si alguien lo requiere, puede ir generando comentarios, preguntas, inquietudes, etcétera, por medio del chat de Zoom. De esta forma iniciamos la actividad y para dar el puntapié inicial y para dar la bienvenida a nuestro panel de lujo, como lo he dicho hace un momento, partimos con un referente esencial para entender la historia de Chile. Nos acompaña desde Santiago el doctor Gabriel Salazar Vergara, profesor de Estado en Historia y Geografía y Premio Nacional de Historia de Chile en 2006. El doctor Salazar es reconocido internacionalmente por su enfoque de la nueva historia social, que rescata las voces y los protagonismos de los actores populares y subalternos, los peones, los labradores y los pobladores. Su extensa obra, incluyendo títulos como Labradores, Peones y Proletarios e Historia Contemporánea de Chile, ha reescrito sin duda alguna la visión de nuestro país. Su perspectiva es crucial para comprender cómo el trabajo social se ha desarrollado en sintonía con las luchas y movimientos sociales que él ha investigado a fondo. Doctor Salazar, un inmenso honor tenerlo hoy día junto a nosotros y el espacio es suyo. Sí, muy bien. Dispongo de unos 15 minutos, 20 minutos, por ahí. Sí, profesor, 20 minutos, sí, estamos bien. Ya. Bueno, un saludo cordial de mi parte a todas y todos los trabajadores sociales presentes o que puedan escuchar más adelante este podcast, ¿no? Yo soy historiador social, como planteó acá el maestro, y lo que voy a decir brevemente, porque la historia social y la historia de los trabajadores sociales es muchísimo más larga, incluso que los 100 años que ustedes están aquí celebrando, ¿no? Muchísimo más larga. Yo diría que, entrando en el tema de inmediato para no perder tiempo, yo diría que hay tres grandes etapas en la historia de lo que podríamos llamar solidaridad social, fraternidad, servicio social, trabajo social, lo social, ¿no? Tres grandes etapas. Una gran y larga etapa que podríamos llamar la historia republicana original de lo que es hoy día el trabajo social. Porque el trabajo social tiene una historia cuyo origen es de una nobleza, es de una valoración enorme. Casi no hay ninguna otra profesión que tenga este honor de originarse, para decirlo en una palabra, en los pueblos que eran soberanos. Lo social es esencial en la soberanía, ¿no? Porque en el periodo postmedieval, cuando aparecieron muchos pueblos libres en Europa, después que cayó el Imperio Romano, ya no hubo estados, ni nacionales ni imperiales en Europa. Entonces, la gente, la sociedad, la población tendió a organizarse en grupos para vivir juntos en determinados lugares. De ahí surgieron los pueblos en plural. Vivir juntos, trabajar juntos para convivir, desarrollarse, autogobernarse a través de una asamblea, que era el cabildo, ¿no? Y por tanto eran soberanos. La historia republicana, cuando surge desde un pueblo soberano, ¿verdad?, establece un modelo en muchísimo orden de cosas, muchas cualidades que con el correr del tiempo se han ido perdiendo.
Porque dentro de la comunidad libre de los pueblos soberanos de ese tiempo, y repito en plural, pueblos soberanos de ese tiempo, comunidades de vecinos que querían vivir juntos en un cierto lugar X, donde allí trabajaban, construían su pueblo, sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. En estas comunidades originarias la convivencia era fundamental. La convivencia, porque normalmente para cualquier problema se reunían en asamblea en la plaza pública. De ahí surgió la idea del espacio público, ¿no? En la plaza pública. Y los problemas se resolvían entre todos, todos para todos, ¿no? Uno para todo y todos para uno. Esta solidaridad, esta fraternidad, que es fundamental cuando existe una comunidad soberana, cuando el pueblo era soberano, ¿verdad? Implicaba que cualquier problema que tuviera un vecino, todos los demás concurrían a ayudarlo y a resolverlo. ¿Mm? ¿Qué problemas? Bueno, la crianza de los niños, las enfermedades, la escasez, la colaboración para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay una comunidad, ¿verdad? Que es soberana y al mismo tiempo internamente se basa en la solidaridad, allí no tenía sentido que hubiera un trabajador social. Todos eran trabajadores sociales. Todos se beneficiaban de todos. Todos resolvían los problemas de todos. Esta comunidad interna es característica de los pueblos que surgieron, repito, después de la caída del Imperio Romano y que en Europa cerca de 6 u 8 siglos existieron como pueblos libres. Y según los estudios que se han hecho en Europa de ese periodo y de estas comunidades internas, especialmente que escribió una historiadora inglesa, ponen el énfasis en que lo esencial de este trabajo interno solidario para resolver problemas de todo tipo, ayudándose los unos a los otros en hermandad, eran las mujeres, eran las mujeres. Por eso, una de estas historiadoras que estudió esos problemas llegó a la conclusión con la siguiente frase: las mujeres siempre han sido tejedoras de comunidad. Y se entiende por comunidad precisamente el ayudarse los unos a los otros constantemente. Pero ellas dando el ejemplo, ellas tomando la vanguardia, por así decirlo, de la solución de los problemas internos. El nacimiento, la crianza de los niños, los partos, ¿verdad? Concurrían muchas mujeres, ¿verdad?, a ayudar a la parturienta, ¿no es cierto? La crianza de los niños, las enfermedades, los hombres que llegaban heridos de la guerra, los soldados, ¿ah? Etcétera, etcétera. Fue una larga etapa muy hermosa porque es la esencia de la cultura republicana, lo que se llama republicana. Bueno, eso es un origen muy hermoso y que se conoce poco, porque todo el mundo se ha concentrado en la construcción de las monarquías absolutas, nacionales en Europa, en el papado, en los imperios, y se han olvidado de estos pueblos independientes que preexistieron a esas naciones, a esos imperios, incluso a la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Recuerdo esto porque hay una conexión profunda, histórica, entre lo que es una comunidad viviente, las necesidades de resolver problemas cotidianos, sociales de todo tipo, ¿verdad? Y la respuesta de toda la comunidad para resolver esos problemas, con las mujeres en primer plano. Hay una alianza secreta, por tanto, históricamente secreta, entre lo que es el trabajo social y lo que entendemos por soberanía popular. La soberanía es solidaridad, es deliberación interna, es ayuda mutua, etcétera, etcétera. Y de ahí vienen las decisiones colectivas, el mandato soberano, etcétera. Esa es la primera gran etapa muy desconocida, pues no se cuenta la historia. En Chile también ocurrió lo mismo. En el periodo colonial los pueblos eran libres, se autogobernaban a través del cabildo.
Y ahí ocurría lo mismo que estoy diciendo que ocurrió en Europa en el periodo postmedieval. Una hermosa etapa que no se conoce bien, pero es bueno que los trabajadores sociales lo tengan presente. Vienen de lo que fue la descomposición de la soberanía popular. ¿Mm? La segunda gran etapa tiene que ver con una institución que apareció, ¿verdad? Como posteriormente concentrando lo que era la ayuda social a la gente. Una institución, la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana en general. En Chile, desde el periodo colonial y más o menos hasta 1915, la Iglesia fue en los hechos, no tuvo ese rango, de ser el ministerio social del Estado de Chile. ¿Mm? Todo lo que era caridad, ¿verdad? Se refería a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los niños de la calle, ¿verdad? Etcétera, etcétera. De ahí que las monjitas tuvieron un rol fundamental durante un larguísimo periodo en Chile en la ayuda desinteresada a los demás, pero bajo ese concepto, caridad, caridad cristiana, ayuda al prójimo, como un deber, ¿verdad?, de la fe. ¿Eh? Y eso se prolongó no solo por esta ayuda que al principio las monjitas y las mujeres daban por su corazón cristiano, sino que con el tiempo la iglesia misma organizó a través de las mujeres todo un sistema institucional de ayuda a los pobres, a los necesitados, al prójimo. Tampoco se conoce mucho eso. Yo lo estudié, lo investigué y por eso, entre más o menos 1830 y 1950, en Chile, la iglesia tenía más de 300 fundaciones de caridad, de filantropía, de ayuda gratuita a los demás. ¿Quiénes financiaban estas fundaciones que eran privadas? Las mujeres de clase alta. Las mujeres de clase alta que tenían maridos con mucho dinero, al convertirse al cristianismo y en una manera de liberarse de la tuición del patriarcado, desarrollan una actividad social hacia afuera de sus mansiones y organizan, ellas financian estas fundaciones. La más importante de estas mujeres que financiaron la creación de fundaciones fue la misma esposa de Agustín Edward Osandón, uno de los fundadores de la dinastía Edwards. Ella, eh, con la riqueza que tenía su marido, pero que era muy cristiana, fundó cerca de 20 instituciones filantrópicas para a la ayuda a la gente, ¿no? Entre hospitales, lazaretos, asilos de ancianos, prisiones, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y gastó gran parte, una millonada, parte nomás de la fortuna de los Edwards, en esto. De ahí que fue considerada prácticamente como siendo una mujer más rica de Chile, esta señora eh, vestía ordinariamente, andaba por todas las calles tratando de ayudar a estas fundaciones a cumplir su tarea, ¿no? La mayoría las financiaba ella misma, pero así como ella hubieron muchas otras. Por eso al final se organizaron grandes organizaciones nacionales que tenían establecimientos de ayuda al prójimo, servicio social podríamos llamarlo, en todas las ciudades de Chile, en todos los barrios de Santiago. Bueno, cito solamente dos: la Conferencia de San Vicente de Paul y la Hermandad de Dolores. La Hermandad de Dolores se creó en el siglo XIX y la Conferencia de San Vicente también. Esta gente tenía en todas las comunas de Chile centros, ¿verdad?, donde concentraban la ayuda: frazada, ropa, comida, muebles, colchones, remedios, alimentos, qué sé yo, etcétera. Y operaban de la siguiente manera. Ahí quiero destacar este hecho un poco. Ellas, como eran de alcurnia, andaban bien vestidas, fragantes, qué sé yo, ellas no visitaban a los pobres donde estos vivían. Era muy contrastante una mujer vestida
elegantemente de clase alta que llegaba en un coche tirado por caballo o en un automóvil de lujo a ver a los pobres, ¿verdad?, que están viviendo debajo del puente de del río Mapocho, o en los conventillos, o en las rucas, o en las rancherías, qué sé yo, donde vivían los pobres. Por eso ellas convocaron, de alguna manera, contrataron, podríamos decir, o sugirieron que se integraran mujeres pobres de la población, de los mismos conventillos, o de las poblaciones obreras, que fueran cristianas para que fueran visitadoras de los lugares donde estaba la pobreza mayor. Visitadoras de conventillos, de presidios, de los puentes del Mapocho, los niños que vivían debajo, de las covachas que habían por todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Y a estas mujeres cristianas pobres, pero de corazón abierto a los demás, se les llamó visitadoras. ¿Mm? Porque ellas hacían visitas. ¿No? Lo sé muy bien esto porque mi madre era visitadora social. Para ser visitadora no se requería estudiar, no era un título, no era una profesión. Se requería ser cristiana, ser, entre comillas, decente, ¿no? Respetuosa, por tanto, de las normas morales y las leyes del país, y tener sentido de solidaridad con los miembros de su propia clase. Por eso las primeras trabajadoras sociales, llamadas visitadoras sociales en ese tiempo, no tenían sueldo. Solo por su corazón, por su generosidad, por su apertura a los demás, hacían este papel de visitadora. ¿En qué consistía el trabajo? Bueno, visitaban los conventillos, visitaban los rancheríos, visitaban los ríos, las prisiones, etcétera, ¿eh? En persona, y tomaban nota. Esta persona no tiene ni siquiera frazadas para dormir, este otro no tiene ropa, este otro está enfermo, este otro, ¿verdad?, está viviendo un pecado mortal, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos tenían que dar cuenta de esto a estas fundaciones que yo les mencioné. Y estas fundaciones, entonces, le entregaban a esas familias lo que necesitaban, mediante una tarjetita que la visitadora hacía del caso. Fulana de tal, yo la visité y tiene necesidad de esto o de lo otro. Y con esa tarjetita, las personas involucradas iban a estos centros de estas fundaciones y le daban lo que ella necesitaba, lo que fuera. Frazadas, ropa, alimento, remedio, qué sé yo, etcétera. Ese trabajo, el de la visitadora social, no le pagaban, no se estudiaba para eso, era pura práctica. Y mi madre, repito, fue eso, toda su vida, toda su vida. Salía a las 10 de la mañana después de tomar desayuno, volvía como a las 12 justo para hacer el almuerzo para mi papá y los cabros chicos. Salí otra vez en la tarde, como a las 4, volví a las 7, justo para hacer la comida en la noche. Y, y nosotros, los hijos de ella, recibíamos los pobres que iban a vernos, o verla a ella en rigor, para pedir la tarjetita. Y yo conocí muy bien este trabajo porque con mi hermana hacíamos las tarjetitas. Y ahí uno conversaba con esta gente. Por eso yo los conocí, viví con ellos, conviví con ellos, hablé con ellos, me los sé de memoria, y por esa razón estudié posteriormente lo que había que estudiar para conocer la vida de esa gente, ¿no? Esta es la segunda gran etapa, cuando la Iglesia operó con un virtual ministerio social para los gobiernos oligárquicos de ese tiempo, que estaban compuestos por una oligarquía mercantil bancaria, no industrial, no industrial. Pero sus mujeres cristianas financiaron más de 300 fundaciones que hicieron este trabajo y que tuvieron miles de visitadoras sociales hasta el año más o menos 1915. ¿Por qué el año 1915? Esto lo estudié, por eso lo puedo contar. En ese año, el arzobispo de Santiago, no habían cardenales, el arzobispo de Santiago le mandó una carta al Ministerio de Hacienda, al ministro de Hacienda, y le dijo: ministro, la caridad ya no puede dar abasto. La miseria es mucho más grande. Es imposible de abarcarla con los elementos que tenemos en base a la caridad. Es necesario que el ministerio
el gobierno ahora tome en su cargo esta tarea. De ahí surgió la necesidad entonces de crear desde el Estado un servicio social, algún tipo de servicio social. Y para ese efecto se pensó que las visitadoras sociales tenían ahora que aprender todo lo que tenía que aprenderse para servir al prójimo necesitado con los recursos del Estado, los recursos fiscales. De ahí surgió la necesidad de crear una profesión universitaria, el trabajador social, hace el año más o menos que ustedes están celebrando precisamente ahora. De que son tres grandes etapas, pero que en el fondo, si ustedes se fijan, implican que la soberanía popular que se bastó a sí misma para resolver sus problemas en los pueblos libres de ese tiempo, a través del cabildo y la asamblea popular abierta, ¿te fijas? Esa sociedad, esa comunidad se perdió, se perdió. Y se estableció por todas partes, en cambio, un sistema que llaman democrático, pero que está basado en el individualismo. Y se proclama a todos los vientos, ¿ah?, la, la libertad individual, que es el valor que rige a las sociedades actuales. ¿Ya? No es el valor de la comunidad que se autogobierna, deliberando consigo misma, queriéndose a sí misma, ¿ah?, fraternalmente. Ahora, todas las sociedades dicen, la democracia consiste, en verdad, en el voto individual, estamos en eso ahora, secreto, o sea, sin conversar con nadie, no deliberado, para elegir un señor que nos hace, o una señora que nos hace una promesa. Por tanto, no es un mandato nuestro. Estamos eligiendo gente sin mandato hace 200 años. En cambio, cuando los pueblos eran libres, ¿ah?, la reunión de todos para resolver los problemas de todos implicaba un mandato. Y te elijo a ti para que ejecute este mandato. Y si no lo ejecutas, te castigo, te sanciono, te condeno. Hoy día elegimos sin mandato. Por eso la ayuda al prójimo ya no es de los políticos. Han tenido que organizarse trabajadores profesionales para eso, que dependen fundamentalmente de los fondos del Estado. La Iglesia ya no está en condiciones de ayudar, sino mínimamente en ese sentido. Y es uno de los problemas, ¿no? La Iglesia sin esta función social hacia los pobres, hacia los necesitados, bueno, tiene problemas serios al día de hoy. Y si tuvieron tiempo atrás monjitas y sacerdotes dedicados a eso, hoy día la vocación sacerdotal ha ido cayendo, 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 y se está pensando que en los próximos 10 años ya no van a haber sacerdotes. El rol de la Iglesia lo ocupó entonces la creación del trabajo social. Y estos 100 años revela que hace 100 años que el pueblo no se vale a sí mismo para ayudarse a sí mismo, ¿no es cierto? La Iglesia no puede hacerlo ya, y es tarea nuestra, y es una vocación nuestra, una profesión nuestra, y por tanto un orgullo nuestro asumir lo que en otros tiempos fue de la propia soberanía popular. Eso es lo que yo podría decir brevemente sobre este tema. Profesor Gabriel Salazar, muchísimas gracias por su intervención. Este contexto de historia social, pero además con historia personal entremezclada, de manifiesto justamente su relevancia del por qué usted se ha unido junto a nosotros hoy día. Pone también de manifiesto varias cosas. Aprovecho de saludar a quienes se van integrando a este conversatorio. Gloria Bío, un fuerte saludo, quien fue parte también de esta serie de 11 capítulos de podcast. Pone también en evidencia que el trabajo social como profesión disciplina tiene claramente varios momentos históricos y que imagino que cada uno de ustedes lo ha ido investigando a raíz de sus distintas trayectorias profesionales, pero también es importante destacar que el trabajo social se nutre inclusive de otras disciplinas. Ya la historia como tal es una de nuestras bases, sin duda alguna, por así decirlo, de lucha, ya de esta pedagogía constante de la memoria que tenemos que seguir haciendo como profesionales del trabajo social, ¿ya? Así que, profesor Gabriel Salazar, muchas gracias por su intervención. Le invito también a que nos acompañe con el resto del plenario. Y como también ya lo decía hace un momento, no el capítulo, el conversatorio del día de hoy
también va a quedar unido junto a los 11 capítulos del podcast en el canal de YouTube de Diálogos Sociales que estamos generando y que prontamente ya al finalizar la actividad vamos a ir socializando. De igual forma, reitero a quienes se han ido integrando que tenemos tres panelistas, tres aproximaciones al centenario del trabajo social y al finalizar las tres presentaciones, tres intervenciones, vamos a abrir un espacio de diálogo para que todos quienes estamos acá podamos generar algún comentario, pregunta, inquietud. A continuación, dicho esto, presentamos a nuestro siguiente invitado que nos trae la visión continental desde la academia. Nos acompaña el doctor Gustavo Lema. Él es periodista de profesión y educación, sin duda alguna, y es el director de Comunicaciones e Informaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. El doctor Lema es una voz autorizada en las problemáticas sociales de nuestra América Latina. Su trabajo en múltiples medios regionales en Argentina, Uruguay, Perú, entre otros países, le permiten hablar con autoridad respecto a nuestra historia y problemáticas como región. Por ende, su participación el día de hoy es clave para ubicar la historia de los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica, justamente en perspectiva latinoamericana, que de una forma u otra viene promoviendo CLACSO como principal institución de ciencias sociales y humanidades de la región. Doctor Lema, muy bienvenido a este espacio, a este lanzamiento y el espacio de igual forma suyo a continuación. Muchísimas gracias, gracias Gastón y a todas y a todos. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas. La verdad que para mí es un enorme placer poder acompañar este espacio. Quiero comenzar transmitiendo un saludo muy afectuoso de Pablo Omaro, director ejecutivo de CLACSO y de todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva. Realmente les agradecemos de corazón la invitación, celebramos la organización de este encuentro que realmente nos parece que suma miradas, memoria, reflexión crítica en un momento realmente tan especial, los 100 años del trabajo social en Chile. Así que agradezco sinceramente la posibilidad de aportar una cierta mirada latinoamericana. Digo, cuando hablamos desde CLACSO no hablamos desde un lugar neutro, hablamos desde una red que reúne a cientos, casi 1000 centros de investigación, universidades, equipos de trabajo en toda América Latina y el Caribe y también en otras partes de nuestro planeta, que hace décadas que viene pensando el trabajo social, las políticas sociales, las desigualdades y las resistencias en nuestra región. Quisiera ordenar un poquito lo que pensaba decir por ahí en tres ideas. La primera, la memoria como acto político y pedagógico. En segundo término, esbozar algo sobre la comunicación de las ciencias sociales como un cierto territorio estratégico al día de hoy. Y posteriormente el trabajo social en clave latinoamericana y los desafíos que se nos vienen, siempre en lógica más de reojo, los especialistas aquí son ustedes, escucho con muchísima atención lo que ha dicho recién el maestro Salazar, interesantísimo en todos los sentidos, pero para comenzar, en relación a esta de la idea de la memoria más que archivo, una forma realmente de poder intervenir en el presente. En Claxo solemos decir que la memoria no es un museo, es una fuerza viva, un territorio que realmente se mueve, que interpela, que vuelve una y otra vez para recordarnos un poco quiénes somos, de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos. Y en ese sentido, bueno, ahí escuchaba con mucha atención la reconstrucción histórica que hacía recién Gabriel Salazar, donde aparece realmente con mucha fuerza esta idea de que la solidaridad y la ayuda mutua nacen de las comunidades mismas, de los pueblos que se organizan para resolver sus propios problemas, más allá del diagnóstico que hacía hacia las lógicas individualistas que vivimos al día de hoy, pero esa potencia de la historia para pensarnos en la actualidad. Pero también escuchando este primer capítulo del podcast, esto realmente se siente con muchísima claridad. Digo, ahí estuve escuchando a Luis Vivero, que comparte su historia, digo, la pobreza en su niñez, el esfuerzo enorme para estudiar, su trabajo en el hospital, su presencia, la presencia, perdón, de la visitadora social entrando a su casa, las dudas, los miedos, todo el deseo de transformar algo injusto. Y lo que aparece ahí no se enmarca solo en una lógica de relato personal. Tuve la sensación de escuchar esa confirmación, de escuchar algo más profundo. Digo, el trabajo social nacido desde el corazón del conflicto social, en ese borde donde las desigualdades se vuelven experiencia diaria, en ese lugar
donde duele algo que no debería doler, donde aparece la pregunta ética sobre qué es lo que se hace, cómo se interviene, cómo se acompaña. Y ahí pensaba en sumar un matiz que viene de una mirada un poco más amplia, dicho de un lugar muy sencillo, digo, pero desde la intuición que por ahí cualquiera puede tener. Esta lógica desde los orígenes del trabajo social, formado y pegado a lo cotidiano, al barrio, al olor de la casa, al agua que nos llega, al hacinamiento, a las dificultades para tener lo más básico, a salarios que no alcanzan, el cuidado que recae siempre en las mismas mujeres. Ese contacto con la vida real, digo, no se enmarca en lo accesorio. Me parece que es y sigue siendo una manera realmente muy legítima de producir conocimiento, de entender las desigualdades desde el cuerpo mismo, desde la experiencia encarnada, desde abajo. Digo, sin ser especialista, una cosa que me da la sensación que está a la vista, digo, la memoria de las personas y en particular la memoria de las mujeres que sostienen la vida cotidiana, y lo escuchábamos en este relato que hacía el doctor Salazar, fue siempre una fuente de saber para el trabajo social, no como un testimonio, sino como una forma de interpretar el mundo. Las historias de vida, esos trayectos que van del dolor a la resistencia, del silencio a la palabra, realmente creo que forman parte de ese saber que no se aprende solamente en un aula, sino también en el encuentro con un otro, con una otra. Y eh, eso es justamente lo que me parece que este podcast logra muy bien. Digo, recupera voces, recupera relatos, recupera trayectorias que muchas veces quedan afuera de la lógica de los libros, de los documentos oficiales. Nos invita también a escuchar cómo se construyó la profesión, qué tensiones la atravesaron, qué luchas no están escritas, qué contradicciones todavía continúan más vigentes que nunca. Eh, Porque digo, en algún punto lo que marca la lógica del podcast y este capítulo que tuve la posibilidad de escuchar, las disciplinas, me parece que esto es clave, no nacen en el vacío, nacen en un contexto histórico, político, económico, cultural, nacen en el marco de disputas, de desigualdades, de decisiones éticas, digo, pienso, cada institución, cada concepto, cada práctica tiene detrás debates, conflictos, acuerdos, rupturas en el marco de la historia. Y lo que enmarca en todo esto, que el recordar todo esto no es un ejercicio nostálgico, digo, es una manera también de intervenir al día de hoy. Es una manera de tomar decisiones con más conciencia histórica, de situarnos mejor frente a los desafíos actuales. Entonces ahí es donde la memoria no solo es mirar hacia atrás, es una lente para mirar el presente, es una forma también para imaginar el futuro, es una herramienta política, pedagógica, afectiva, y en un momento como este, donde nuestras sociedades viven en incertidumbre, en fragmentación, la memoria del trabajo social, esa memoria hecha de luchas, de cuidados, de acompañamientos, de dignidades, sigue siendo un faro totalmente indispensable. En el segundo punto me interesaba hablar sobre comunicación de ciencias sociales y la lógica de disputa de sentido, que es algo que me toca todos los días desde Claxo, digo, cómo contamos lo que sabemos, los conocimientos, los saberes diversos, la pluralidad de saberes, porque hay algo en las ciencias sociales en donde no alcanza con investigar, escribir, producir conocimiento. Si ese conocimiento no circula, si no llega a quien lo necesita, si no dialoga con las experiencias reales de las personas, queda guardado en un cajón. Y en un momento como este, quedarse en ese cajón es casi como una forma de derrota. Entonces, este podcast, ahí es donde también tiene un mérito enorme. Digo, elige una conversación cercana, despojada entre colegas. Escuchaba una entrevista de Gastón donde decía, no buscamos limar cada uno de los detalles, pero no por una cuestión de falta estética, sino por conservar un testimonio que es valioso como documento. Entonces, digo, pensar ciencias sociales que se cuentan, que se narran, que también pueden hablarle a quienes están en el territorio, no solo a quienes están en la academia, que puede también hacerlo así con sencillez, con honestidad, con escucha, también tiene lógica de acto político muy transformador.
Hoy la conversación pública, lo vivimos cotidianamente, está atravesada por información rápida, mensajes simples, discursos de odio que se viralizan en segundos. Cualquier cosa que publiquen y que es discurso de odio se va a viralizar de una manera mucho más veloz que cualquier otro discurso. Por desinformación que circula también de manera hiperveloz que cualquier explicación muy rigurosa. Por eso, en estos momentos comunicar no es un gesto secundario, digo, es una responsabilidad democrática, es parte del cuidado colectivo, y ahí si no comunicamos bien, otros llenan ese vacío con discursos que dañan. Vivimos en un momento de competencia brutal con respecto al tiempo. Cada minuto es disputado por sectores de la industria del entretenimiento que hacen lo imposible para conseguir un segundo de atención, un minuto de tiempo. El tiempo del viaje hasta el trabajo, el tiempo de la vuelta, el tiempo de despertarse, que la gente duerma menos para que escuche algo. Y bueno, parte de la disputa de que en ese tiempo también se construyan otros saberes, otras cuestiones, están estas producciones culturales, informativas. Entonces ahí sumo otro matiz que viene de la historia misma del trabajo social. Digo, desde hace más de un siglo entiendo que la profesión mira un barrio, entrar a una casa, observar cómo vive una familia, cómo resuelve el día a día. Digo, era una forma de producir conocimiento y eso lo entendió hace mucho tiempo. Era investigación antes de llamarse así. Era evidencia construida desde el encuentro, desde el territorio, desde la escucha. Por eso, comunicar lo que se investiga, lo que se observa en el territorio, no parece un apéndice de la profesión, es una extensión natural de esta ética, es parte del mismo compromiso, y comunicar es democratizar, abrir la puerta para que cualquiera pueda comprender debates que muchas veces quedan encerrados en lenguajes inaccesibles es central. Y el podcast se inscribe en esa tradición. Toma un tema complejo, los orígenes del trabajo social en Chile, las tensiones históricas, las luchas de clases, las condiciones materiales, y lo vuelve accesible sin perder profundidad. Lo hace circular de una manera que un trabajador social del terreno puede escuchar mientras viaja a su trabajo, o que un estudiante puede usar para iniciar sus preguntas, o que un docente puede utilizar para abrir un debate en clase. Bueno, eso es exactamente lo que nos parece que es muy valioso para las ciencias sociales desde Claxo, que no queden encerradas, que no se transformen en un lujo para unos pocos, que salgan, que se escuchen, que dialoguen, que acompañen procesos, pero sobre todo que lleguen a las personas para las que fueron pensadas. Si el conocimiento no viaja, si no genera conversación, si no incomoda un poco, si no ayuda a tomar decisiones mejoradas o más interesantes, entonces digo, hay algo que pierde su potencia transformadora, y comunicar en algún sentido profundo es justamente devolver esa potencia. Y por último, muy brevemente, y más que nada porque escucharé a quienes más saben y a quienes realmente llevan adelante esta profesión, la profundidad de las investigaciones, el valor de todo eso, pensar un poquito el trabajo social latinoamericano, algunos aportes. Este, digo, y ahí retomé también lo que escuchamos en este primer capítulo del podcast, que lo interesante es que resuena más allá de Chile, resuena en toda la región. Cuando uno escucha hablar de la primera escuela de 1925, del contexto constitucional, del rol del Estado en la expansión de la profesión, o de ese origen profundamente feminizado del servicio social, reconoce algo que atraviesa a toda América Latina y el Caribe: el trabajo social como respuesta a desigualdades estructurales que son comunes en todos nuestros países. Digo, nació en la cuestión social, allí donde realmente se expresa esta crudeza de las desigualdades, la falta de derechos, las ausencias de los estados en muchos de nuestros países. Y lo notable, y también lo que es profundamente preocupante, es que 100 años después esas desigualdades no solo siguen presentes, sino que en muchos casos se intensificaron profundamente, se reconfiguraron, le ponen nombres muy marketineros, pero están con un nivel de profundidad brutal. Digo, las lógicas de individualismo brutales que hablaba recién excelentemente el doctor Salazar, y con un nivel de profundidad a la cual ni siquiera puedo llegar con las palabras. Entonces, hoy nos enfrentamos a fenómenos que tienen nuevas capas de complejidad. La crisis de los costos de vida golpea de manera brutal a los hogares más vulnerables en toda nuestra América. Las nuevas formas de violencia territorial que ponen en tensión la intervención social
y exponen a los trabajadores sociales a condiciones cada vez más difíciles. Hace un ratito hacíamos un programa en Claxo TV sobre la COP30, donde hablábamos de lo que sucede con las líderes y lideresas de nuestra América Latina y el Caribe, donde son brutalmente expuestos a las mayores cantidades de violencia en todos los territorios del mundo. Y ese es un tema hoy profundamente vigente. La precarización del cuidado, digo, sigue recayendo mayoritariamente sobre mujeres, que muestra que el cuidado no solo es una tarea privada, sino un problema estructural. Hubo muy buenas noticias con la declaración por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de tomar el cuidado como un derecho humano básico, el derecho a ser cuidado, pero cuánto que falta para seguir trabajando. En Claxo trabajamos muchísimo ese tema, es una de las temáticas centrales. Bueno, la brecha de transformación digital, que claramente puede abrir oportunidades, pero también está profundizando la lógica de exclusión, quienes no tienen acceso a herramientas, conectividad, alfabetización tecnológica, y el avance de proyectos autoritarios y ultraconservadores, de los cuales últimamente sabemos y mucho, digo, últimamente y antes, pero ahora últimamente también, que realmente ponen en riesgo derechos conquistados, cuestionan la legitimidad de las políticas sociales, de la propia intervención profesional. Digo, les estoy hablando desde Argentina, donde el gobierno ha cerrado ministerios, ha cercenado políticas públicas relacionadas con cuestiones muy básicas y que llevaron años y años en la construcción y en las luchas de movimientos sociales, movimientos de mujeres, eh, y también de trabajadoras y trabajadores sociales que han aportado y muchísimo, no solamente a las miradas, sino a la construcción de política pública. Así que frente a ese escenario que realmente a mí me da la sensación que es profundamente desafiante, considero que el trabajo social latinoamericano tiene varias fortalezas históricas que me parece que vale la pena reivindicar con muchísima fuerza. Una tradición crítica, capaz de mirar más allá del síntoma y de leer el mundo social de manera estructural, no sé, reconociendo relaciones de poder, desigualdades históricas, procesos culturales complejos. La segunda es una raíz comunitaria profunda, que se sostiene en la cercanía con los territorios, ahí, en el lugar donde está la gente, en el conocimiento situado, en el vínculo humano, en el vínculo cotidiano con las personas, en las organizaciones sociales. Y una sensibilidad ética que pone el foco en el bienestar, en la dignidad de las personas concretas, que no se desentiende del sufrimiento humano, incluso cuando las condiciones institucionales o políticas dificultan la intervención, como está pasando en Argentina y en otros países de nuestra América. Así que quiero sumarle una idea muy sencilla, pero me parece que es bastante potente, que atraviesa un poco la tradición de la profesión y que me parece no requiere ser especialista para comprenderla. Desde muy temprano el trabajo social entendió que intervenir no es llenar formularios, no es cumplir con trámites, sino es encontrarse con un otro, un encuentro que exige escucha, paciencia, empatía, comprensión de las circunstancias reales, un encuentro que realmente mira a la persona no solo como alguien que necesita ayuda, sino como alguien del que también se puede aprender. Y bueno, me parece que ese principio que es muy básico, muy humano, muy profundo, es una de las herencias más hermosas y más vigentes que tiene la profesión de ustedes. Y creo que me parece que vale la pena subrayarlo en un momento en que las sociedades viven fragmentación, polarización, discurso de odio, desconfianza, muchas veces indiferencia profundamente dolorosa. Digo, ahí el aporte del trabajo social considero que es más necesario que nunca. Así que en ese marco, digo, en el que tenemos estados que no llegan a territorios que lo necesitan brutalmente, donde ninguna democracia se sostiene sin cuidado, sin escucha y sin la capacidad de mirar al otro como un igual. Bueno, en medio de tantos desafíos, trabajo social latinoamericano no es una profesión más, considero que realmente es una columna que sostiene la posibilidad de vida digna en nuestras sociedades. Así que para ir cerrando, quiero agradecer nuevamente por la invitación, el espacio, realmente es un privilegio por poder escucharlos, aprender, compartir en un encuentro que me parece que no solo celebra un centenario, realmente me parece que ilumina un siglo de luchas, de ideas, de prácticas, de compromiso con las transformaciones sociales. Y este proyecto, este podcast y este momento colectivo realmente creo que son un aporte inmenso al centenario del trabajo social, pero también algo más amplio, algo más profundo, a la defensa de la memoria,
a la democracia, de la justicia social en nuestra región, pues me da la sensación que cada vez que un capítulo de este podcast recuperamos voces, cada vez que revisamos trayectorias, cada vez que miramos críticamente lo que pasó y lo que está pasando, estamos protegiendo algo súper valioso, que es la posibilidad de un futuro más justo. Así que celebro que este trabajo recupere voces, historias, debates, experiencias, no sé, sensibilidades. Que bueno, creo que son parte del corazón de esta profesión que tienen ustedes. Celebro realmente eh, todo lo que armaron y todo el trabajo que sé que significa armar un podcast. Lo hemos hecho de manera cotidiana y sé que es muy trabajoso, pero también muy satisfactorio. Y me parece muy valioso que sea pensado desde Chile, porque también ilumina hacia América Latina y el Caribe. Desde la trama que compartimos, como región, que realmente que nos recuerda que nuestras realidades están profundamente conectadas, entrelazadas, y ahí el trabajo social me parece que ha sido y sigue siendo un punto de encuentro central de todo eso. Así que bueno, nada de eso es sencillo, nada de esto es menor, justamente por eso estos espacios como este realmente nos ayudan a fortalecer la reflexión, la formación, la imaginación política necesarias como para seguir construyendo caminos colectivos. Así que cuenten con Claxo, con todo el equipo de Claxo para seguir acompañando este camino. Estamos para colaborar, para tender puentes, para escuchar, para aportar en lo que podamos. Así que agradezco profundamente la invitación, el diálogo y la generosidad de este encuentro. Y bueno, les deseo que este centenario sea realmente una celebración mucho más allá del pasado, sino realmente un impulso hacia un nuevo siglo de pensamiento crítico transformador, como decimos en Claxo, de intervención ética y de compromiso con la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gustavo Lema, director de Comunicaciones e Informaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, por sus palabras, por su apoyo. Aprovecho también de extender mi gratitud hacia el equipo directivo de Glaxo, que siempre tuvo una apertura y disposición para mi persona, para el proyecto de diálogos australes cuando tocamos sus puertas y claramente que hemos tenido la posibilidad inclusive de congeniar con ellos en esta travesía que estamos comenzando acá desde la región más austral del mundo. Así que muchísimas gracias. Y al igual que el profesor Salazar, ¿cierto? Le invito a que nos acompañe con el resto del panel para generar una especie de diálogo que resulte, ¿cierto?, al final de esta actividad. Y escuchándolo muy atentamente, se me vino mucho a la memoria, mucho al recuerdo, las palabras de este historiador y filósofo belga, Svetan Todorov, cuando nos decía: ¿para qué hacemos un trabajo de memoria? Que en el fondo, ¿cierto? El podcast es una invitación a ejercitar la memoria. ¿Pero por qué? ¿Para recordar? ¿Para hacer nostalgia? Y no, Svetan Todorov también nos decía: la memoria es una herramienta de lucha y acción política. ¿Ya? En el fondo se ciñe en la esencia misma del trabajo social. Entonces, justamente este podcast, más allá de generar esta narrativa histórica de conmemorar, lo hace no tan solo con una lógica conmemorativa, sino que con una lógica de acción, de proyección. También, ¿cierto? Aquí hacemos uso de palabras de este historiador mexicano, Enrique Florescano, cuando nos dice: la historia tiene una función social, y sin duda alguna es lo que ciñe y lo que nutre también de nuestro trabajo social. Muchas gracias, doctor Gustavo Lema, por su intervención. Y ahora, finalmente, sumamos a nuestro panel una perspectiva disciplinar y de política pública. Presentamos a la doctora Sara Caro Puga. Ella es de profesión trabajadora social, magíster en trabajo social y es doctora en psicología por la misma Universidad Católica de Chile, donde actualmente es profesora asistente adjunta de la Escuela de Trabajo Social. La doctora Caro Puga es investigadora del Centro de Estudios de la Vejez y el Envejecimiento de la Universidad Católica y tiene una larga trayectoria académica y como investigadora respecto a políticas sociales con perspectiva territorial y enfocada, ¿cierto?, en las personas mayores. Su experiencia nos ayudará sin duda alguna a anclar la discusión histórica, política, con los desafíos contemporáneos de la profesión y la política social en Chile. Doctora Sara Caro Puga, muchas gracias por estar junto a nosotros esta tarde y por acompañar este lanzamiento de Diálogos Australes. Adelante, el espacio es suyo.
Muchas gracias, Gastón. Buenas tardes a todas y todos los colegas que están conectados con nosotros. Gracias a ti, Gastón, y a todo el equipo de Diálogos Australes por esta invitación. No es para mí sino un gran honor y un gran valor estar aquí con ustedes, así como también es un gran honor y un gran valor ser trabajadora social y poder celebrar hoy día junto a ustedes nuestro centenario. Me tomo de tus últimas palabras, Gastón. Justamente hacer un ejercicio de memoria no tiene que ver solo con un ejercicio de nostalgia o con hacer un recorrido respecto de la trayectoria, pero sí es muy importante resignificar nuestro rol y nuestros desafíos en la sociedad contemporánea a propósito de todos estos procesos, ¿no? Tal como han dicho Gustavo y Gabriel, sin duda que hoy día estar donde estamos como país, como sociedad, en la región latinoamericana y también como disciplina, es sin duda el resultado de tantas generaciones que nos antecedieron, sin duda la propia participación de Gloria, que es un honor estar contigo hoy día, Gloria, y tantas personas colegas que participan de este podcast, ¿no? Justamente lo que hacen ustedes con este proyecto es enfrentar parte de estos desafíos que tenemos hoy día en la formación de los trabajadores y trabajadoras sociales que se enfrentan a esta reconfiguración de los problemas sociales, ¿no? Tal como decía Gustavo, en muchos de los casos de los cuales hablamos de los problemas contemporáneos, de esta complejidad que han ido tomando los problemas sociales también, no necesariamente estamos hablando de nuevos problemas, muchas veces estamos hablando de problemas que han cambiado en su configuración, que se han vuelto más complejos, que se han vuelto más profundos, y en los cuales nosotros como disciplina hemos ido realizando importantes aportes, ¿no? Que ustedes ya rescatan en cada uno de los episodios de este capítulo. Y también ha sido muy relevante que justamente mirar esta trayectoria nos permite hacer este ejercicio de memoria para revisitar, para rescatar y para aprender respecto de cómo hoy día enfrentamos los desafíos que tenemos como sociedad, ¿no? Y a propósito de eso, quiero justamente referirme a algunos elementos que ha sido la invitación también que me ha hecho Gustavo perdón, Gastón, para aportar en esta discusión y por supuesto que les invito también a que podamos seguir discutiendo en el espacio de los comentarios de ustedes, ¿no? Podemos decir que a propósito de estos 100 años, vemos hoy día cómo hemos ido construyendo una identidad profesional que apunta hacia el desarrollo disciplinar, apunta hacia la investigación también y hacia la contribución al desarrollo tanto de nuestro país como de las ciudadanías que están en América Latina especialmente, ¿no? Y eso lo hemos ido haciendo también a propósito del aporte que decía antes de todas estas generaciones que nos antecedieron y que fueron justamente creando e instalando las condiciones para que hoy día podamos tener una importante proliferación de programas de estudio, de centros de formación, que por supuesto también desafían la configuración de la empleabilidad y del mercado laboral de las y los trabajadores sociales. Hoy día en nuestro país, como nunca, tenemos una alta tasa de matrícula en educación superior y eso implica que al mercado laboral justamente entran cada año un importante número de trabajadoras y trabajadoras sociales en su nivel profesional y también técnicos en trabajo social, ¿no? Y esto ha representado, como todo en la vida, ¿no? Tiene matices. Por un lado, representa una gran oportunidad para ir instalando la mirada del trabajo social en distintos niveles y en distintas capas de las políticas públicas, de los programas sociales, de las intervenciones en distinto nivel y también, por supuesto, en organizaciones de la sociedad civil. No obstante, a propósito probablemente de las desigualdades que tenemos también en nuestro país y en América Latina, en algunos casos esta proliferación representa un menor estándar, una menor calidad y en algunos casos incluso una depreciación, ¿no? del rol profesional. Y en eso es importante que seamos agentes, justamente como decían también Gabriel y Gustavo, seamos agentes activos respecto del estándar de calidad, respecto del espacio laboral y de la ocupación que valga la redundancia, ¿no? Ocupando o desempeñando estas profesiones y estos técnicos en el espacio laboral. ¿De qué manera hemos ido limitando o estableciendo con mucha más claridad cuáles son los límites de nuestra profesión y cuáles son los límites que queremos dibujar en términos de disciplina? Y eso ha sido algo en lo cual hemos ido avanzando, por supuesto, con importantes desafíos. En nuestro país hoy día
tenemos un presupuesto más acotado en desarrollo y ciencia que resulta en gran medida un contrasentido, ¿no? Porque hemos conversado y tenemos acuerdos respecto de cómo se han ido complejizando los problemas sociales y por lo tanto es difícil comprender que justamente para estas áreas de investigación y desarrollo contemos con menos presupuesto, pero también a pesar de eso hemos logrado desarrollar espacios de núcleos de desarrollo, núcleos de investigación y es importante también acá y quisiera rescatar que justamente este proyecto nazca y crezca y se promulgue hoy desde justamente la parte más austral del mundo, ¿no? Porque tenemos también acá el obstáculo de la centralización en nuestro país, no solo en términos administrativos y políticos, sino que finalmente en todas las dimensiones de la vida cotidiana. Y por eso también es tan relevante esta coordinación entre regiones, el potenciar los núcleos de desarrollo, de investigación y de innovación en las distintas regiones de nuestro país, pero con especial énfasis en el extremo norte y el extremo sur, ¿no? Y ahí, en ese sentido, me gustaría también, a propósito de lo que tú señalabas, Gastón, relevar que innovar debemos recordarlo y discutirlo desde esta manera de encontrar nuevas soluciones o nuevas maneras de resolver los problemas desde interpretaciones que no necesariamente tienen que ser nuevas, desde soluciones o intervenciones que no necesariamente deben ser nuevas en su totalidad. Y por lo tanto, la innovación no tiene que ver con una contradicción o una oposición respecto a la tradición, respecto a la historia, muy por el contrario, ¿no? Parte, por ejemplo, de estudiar el envejecimiento, que es mi campo de acción y del trabajo social gerontológico, tiene que ver justamente con mirar las trayectorias, ¿no? Mirar las trayectorias es lo que nos permite tener hoy día una posición desde donde mirar el presente, desde donde interpretar el futuro, pero que se construye a partir de esta mirada hacia atrás. Eso es lo que además nos permite la perspectiva de curso de vida. Entonces, justamente entender el trabajo social y enmarcar estos 100 años mirando este futuro, hablando de innovación, pero una innovación que reconoce y especialmente valora aquello que tiene que ver con la tradición, con la historia y las trayectorias y no como una oposición. Por lo tanto, cuando Gastón me hace esta invitación a hablar justamente de la innovación en trabajo social, quisiera destacar eso, ¿no? Hacer esa aclaración, porque justamente me parece que algo tan relevante de este proyecto y de este espacio que tenemos hoy es justamente reconocer eso. Y en ese sentido, cuando se crearon, por ejemplo, claro, cuando se crearon en el 2022 estos núcleos, por ejemplo, de investigación, especialmente en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Chile, justamente lo que se buscaba era instalar el desarrollo de la disciplina a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, nuevamente, trabajo social innova a partir de mirar la agenda de desafíos que tiene el país y que tiene América Latina. Desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica hicimos lo mismo o algo parecido, pero buscamos innovar en la formación de trabajadoras y trabajadores sociales a partir de los certificados académicos, de las líneas de especialización, pero no podemos ser miopes y desconocer, por el contrario, reconocer los avances que también se han hecho en innovación en los polos de desarrollo regionales, ¿no? Y por eso decía antes que es tan importante este espacio que viene desde Magallanes y que también dejar la invitación abierta a que como gremio, ¿no? Como gremio de trabajadores sociales, aprovechando también la presencia de nuestras autoridades del colegio, pensar en espacios de colaboración y que nuestra agenda en trabajo social tenga una mirada territorial que nos permita mostrarle también a los estudiantes que formamos en pregrado y en posgrado, poder mostrar una agenda de desarrollo descentralizado del trabajo social, donde propiciamos el desarrollo local y donde no solo estamos algunas personas, colegas, visibilizando nuevamente desde el centro, desde la capital, como se dice siempre, como si todo pasara en Santiago, ¿no? Y desde ese punto de vista, volvemos a la idea de lo relevante que ha sido nuestro rol instalando temas en la agenda, ¿no? En la agenda pública y en la agenda de los gobiernos. Y eso, a propósito de lo que decía también Gustavo, me parece que tiene mucho más valor hoy día
a propósito de los desafíos que estamos enfrentando en América Latina, de los desafíos que estamos enfrentando en nuestro propio país por justamente cómo las derechas y las ultraderechas se han ido tomando las agendas, eventualmente los gobiernos, y lo que eso implica en términos de derechos, ¿no? De derechos humanos, de ciudadanía, de ejercicio de la democracia, y especialmente en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, una vez más, nos vemos desafiados a correr los límites de lo posible y, como digo, instalar en la agenda, ahora probablemente desde el espacio de la sociedad civil, desde el espacio de la academia, desde el espacio de los gobiernos locales y provinciales que tenemos hoy día, aprovechar esas plataformas, esas vitrinas para poder pensar en nuevas formas de discutir, investigar y proyectar el trabajo social en esto que eventualmente podremos definir a lo mejor más adelante como un cambio de época, ¿no? Pero, por supuesto, no tenemos las respuestas porque es algo que estamos protagonizando, viviendo, y ahí me parece relevante de nuevo, como una forma de innovación, recordar que el corazón de nuestra disciplina está puesto en la intervención. Podemos enseñar de intervención, ejercer la intervención, podemos, ya no sé si lo dije, investigar, reflexionar, innovar, formar en intervención, pero es algo que como trabajadoras y trabajadoras sociales es parte de nuestro core, es parte de las herramientas metodológicas también que implementamos y es una forma de leer e interpretar los problemas sociales. Eso es algo propio de nuestra disciplina y es algo que se pone en valor cuando conformamos también equipos interdisciplinarios y ojalá transdisciplinarios, ¿no? Lo que vemos a propósito de la complejidad de los problemas sociales es que cada uno desde su disciplina contribuye, ¿no? Contribuye en este crisol, en esta composición, y no es únicamente sumar disciplinas, sino que es justamente contribuir a una mirada distinta, pero no quedarnos en la interpretación y en la mirada de los problemas sociales, sino muy por el contrario, buscar mitigarlos e idealmente resolverlos, ¿no? Y hoy día que en nuestro país y en América Latina han resurgido problemas sociales, como decíamos antes, se han intensificado los asentamientos precarios, la desigualdad, por supuesto el envejecimiento, que es un tema en el cual yo me desenvuelvo, y especialmente las políticas públicas y el rol del Estado también se ve tensionado. Por lo tanto, necesitamos nuevamente, como trabajadoras y trabajadores sociales, reunir, convocar y potenciar el rol de actores claves que tenemos hoy día y de agentes también de cambio. La intervención es un espacio que nos permite materializar ese cambio y es un llamado que a mí en términos de trayectoria laboral y de trayectoria de vida me vincula mucho con el espíritu y la vocación, ¿no? Con este espíritu de trabajadora social, con este ethos, con esta vocación por la cual me moviliza el cambio. Somos una disciplina que justamente nos movemos a propósito de la justicia social y eso hoy día vuelve a representar una innovación como lo fue en algún momento, ¿no? En algún momento nuestro papel estuvo principalmente puesto en acompañar, tecnificar, registrar, reflexionar. Hoy día nuestro papel sin duda va a estar de nuevo moviendo estos límites de lo posible, instalando temas, visibilizando se han ido reformulando estos problemas sociales. Y un último aspecto que quiero señalar para no pasarme en el tiempo, a propósito del desarrollo y de la investigación, hoy día es importante también, y esto lo digo más desde mi rol académico, repensar la ciencia, ¿no? Repensar la ciencia, repensar nuestros métodos, repensar especialmente la producción de ciencia, la publicación de nuestros resultados, la diseminación del conocimiento. Hoy día tenemos una discusión que me parece que no es lo suficientemente pertinente sobre ciencia abierta, ¿no? Y desde ese punto de vista, me parece que desde trabajo social, más todavía debiéramos estar discutiendo y visibilizando respecto de cuán relevante es la ciencia abierta para nuestros propios estudiantes. Las investigaciones que han hecho nuestros colegas en Chile y América Latina nos demuestran que los estudiantes de pregrado en trabajo social tienen condiciones de vulnerabilidad mayores que los estudiantes de otras disciplinas.
Por lo tanto, cuando también vamos creando estos grupos cerrados y a veces muy colonizados respecto del desarrollo de la ciencia, respecto de cómo diseminamos nuestra investigación, reproducimos esas desigualdades y volvemos a establecer límites para los futuros trabajadores sociales. Y hoy día, por supuesto, a propósito de la masificación de la inteligencia artificial, tenemos aquí el desafío en educación, ¿no? Es decir, ¿cómo nosotros hoy día vamos a educar a las y los trabajadores sociales que tenemos en la sala, que tenemos en la universidad, que tenemos en nuestras clases? ¿Qué les vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar con la figura de la inteligencia artificial? ¿Cómo además preparamos a estos profesionales para el mercado laboral? ¿Qué desempeños queremos que ellos desarrollen y con cuáles desempeños queremos que egresen de la universidad? Vemos cómo hoy día Chile especialmente tiene esta paradoja, ¿no? De tener, yo partí señalando mi presentación, la alta tasa de egresados que tenemos hoy día en nuestro país, la alta tasa de endeudamiento que tienen muchas familias que han invertido en la educación de sus hijos como primera generación que va a la universidad, y también la alta tasa de endeudamiento de los propios egresados, ¿no? Que han obtenido créditos con aval del Estado, créditos de consumo para poder costear esta educación superior con una promesa que en nuestro país no se ha cumplido y todo indica que no se va a cumplir, ¿no? Que tiene que ver con mejorar las condiciones socioeconómicas de sus familias, que tiene que ver con tener un ingreso que le permita establecer un determinado estándar. Hoy día en nuestro país y en varios otros países de América Latina, este estándar se ha vuelto cada vez más alto, por lo tanto el costo de la vida no es algo que se pueda financiar con un título de trabajador o trabajadora social, especialmente, como decía antes, con los cambios que estamos viendo en el mercado laboral a propósito de la revolución de la inteligencia artificial, y por eso también es tan relevante preguntarnos qué les enseñamos, cómo se lo enseñamos y qué desempeños queremos que ellos desarrollen en su paso por la universidad y luego en el ejercicio laboral. Porque acá, y con esto ya quisiera cerrar, tenemos el desafío de seguir formando a las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores sociales en el pensamiento crítico y la reflexividad, que hasta ahora las investigaciones más recientes nos demuestran que esa es una habilidad que todavía la inteligencia artificial no puede competir con nosotros, es todavía un elemento en el cual nosotros generamos un valor agregado, en el cual vale la pena invertir y que desde el trabajo social es tan fundamental porque realizamos un trabajo que representa un contacto directo con las personas. Y ese contacto directo debe ser de calidad, debe estar dentro de los estándares éticos que hemos definido para nuestra profesión y por lo tanto no podemos entregar eso de manera tan rápida, tan fácil y tan a conciencia, ¿no? A la revolución digital y a estas mismas herramientas digitales, ¿no? Y sin más, entonces yo solamente dejo abierta la palabra y planteo esas reflexiones, esos cuestionamientos y esa invitación para que podamos pensar en otros 100 años más de trabajo social. Muchas gracias. Doctora Sara Caropuga, muchísimas gracias a usted por su intervención. Eh, Muy importantes reflexiones justamente desde la disciplina. Sin duda alguna ha sido temática en todos estos capítulos del podcast que ya estamos lanzando hoy. Justamente el plantearnos, el cuestionarnos cómo nos estamos proyectando como profesión en este contexto que cada vez, además, ¿cierto?, es tan dinámico. Agradecer de antemano a los tres panelistas del día de hoy, al doctor Gabriel Salazar, al doctor Gustavo Lema y a la doctora Sara Caropuga, perdón, por su tiempo, por su intervención, eh, por sus interesantes y más que provocadoras intervenciones. Asimismo, agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo. Ya sé que el tiempo, el profesor Salazar ya lo dijo hace un momento, es un factor sumamente importante y relevante que tenemos que cuidar, hacer valer y respetar. Así que eso es primera instancia. A continuación, yo dejo la palabra si alguno de ustedes que nos acompañan en esta jornada quisiera comentar algo, decir algo, antes de dar el cierre a la actividad y hacer el anclaje justamente con el desarrollo del podcast, donde pueden visitarlos, donde pueden compartir los capítulos, al igual que el capítulo de hoy de este conversatorio también va a quedar grabado, así que les dejo la palabra si alguien quiere
señalar algo, preguntar algo, es el momento. Ingrid Melipillán, por favor, desde el Colegio de Trabajadores Sociales Punta Arenas. Sí, primero que todo es agradecer la exposición de las tres personas que nos acompañaron, doctor Gabriel Salazar, ¿cierto? Al doctor Gustavo Lema y a la colega doctora Sara Caro. Agradecerles por la importancia que tiene relevar la historia, ¿cierto? Pero desde esta perspectiva. Yo creo que ahí uno tiene que, por eso sí agradecer, porque efectivamente la mirada del doctor Salazar, ¿cierto? A propósito de este recuento histórico de lo que es el trabajo social y cómo nace el trabajo social, de estos momentos que nos plantea. Los aportes que se hacen desde la memoria, ¿cierto? Del rescate de la memoria y por último también el aporte que se hace desde lo que hoy día estamos viviendo como trabajadores y trabajadoras sociales en Chile, la contingencia que a veces nos come, ¿cierto? Lo cotidiano que a veces no nos permite visibilizar la problemática propia del trabajo social. Vemos cómo le pasan cosas a otras personas y cómo ayudamos a esas personas y a esas comunidades y nos olvidamos a veces de que también como profesionales tenemos muchas carencias, muchas necesidades y que no somos capaces de abordarlas y creo que es una tremenda oportunidad también para este centenario, para nuestro colegio. Y ahí yo quiero felicitar también el trabajo que está haciendo a nivel nacional en el Colegio de Trabajadores y Trabajadores Sociales, con dos temas que son muy importantes, que esos dos temas van a luego también a poder hacer que esta mirada se amplíe a otros espacios, a otros aspectos también de la vida profesional, que tienen que ver con la ley de trabajo social, que es ese proyecto, esa iniciativa que se está trabajando, ¿cierto? Y por otro lado, esta lucha que se está dando hace muchos años por la incorporación del colegio al Código Sanitario, la profesión al Código Sanitario. Entonces, son dos tareas que están ahí, ¿cierto?, instaladas y que tienen que ver con eso. ¿Cómo relevamos también el rol de la profesión, pero desde la profesión, no desde el aporte que hacemos a las personas y a las comunidades? Creo que esa mirada hay que mantenerla, hay que luchar por eso, pero también recordando lo que ha sido nuestra historia. En los distintos momentos que nos presentaba muy bien el doctor Salazar, que de una u otra forma también nos plantea el doctor Gustavo. Entonces creo que eso no podemos olvidarlo y tenemos que mantener ese espíritu por un lado, ¿cierto? Esas ganas de hacer cosas buenas o de poder colaborar con la comunidad, con estas transformaciones que a veces son como muy utópicas, pero que realmente son súper importantes para mantener viva la esperanza. Y por otro lado también acordarnos de nosotros y nosotras mismas. Creo que son tareas pendientes, son tareas que estamos, creo, sí asumiendo desde el colegio, pero que requerimos avanzar un poco más en ellas. Un abrazo a cada uno de ustedes y muchas gracias por sus exposiciones también. Muchas gracias, Ingrid. Muy importantes sus palabras. Y si alguien, profesor Salazar, su micrófono, a ver, yo le ayudo. Deme un segundo, profesor Salazar, está en silencio. A ver. La problemática, como Sí, tú sabes, profesor. No, no, perdón, que ya su micrófono es silenciado. No, sí, por favor. ya. La problemática del trabajo social, como se decía recién aquí, hace un momento acá, es la problemática epocal de la sociedad. No es un problema en sí mismo que es permanente, no es un objetivo permanente, es un objetivo que va cambiando de acuerdo a cómo cambia la sociedad. Por poner un ejemplo rápido y cortito, en la época de mi madre, el gran problema que había que resolver socialmente era la pobreza material del pueblo. Yo tengo clarito, ¿no? Que en la puerta de mi casa golpeaban, ¿no? Y aparecía un niño chascón, pelo sucio, piojoso, mocos colgando, patipelado, harapiento, un pedacito de pan por amor de Dios. Lo tengo clarito, centenares de veces. Era un problema material. Teníamos que encontrar por eso para los pobres, como dije, frazada, cobertura, ¿verdad? Colchones, payasa, como se llamaban en ese tiempo, cosas materiales. Pero ya en 1940-50 no teníamos pobreza material. Y hoy día menos para ir más rápido todavía. Hoy día no hay pobreza material. La obra maestra del modelo neoliberal es que a través de los 40 millones de tarjetas de crédito, de consumo, usted puede comprar lo que quiera a crédito y no es pobre.
Todos los pobres hoy día pueden tener auto cuando quieran. 48 letras no cuesta nada. Y un auto viejo es accesible. ¿Mm? Aunque tenga trabajo precario, aunque sea flaite. ¿No? Bueno, la pobreza cambia. Las necesidades de una sociedad cambian a lo largo del tiempo. ¿No? Y en Chile esto ha cambiado muchísimo desde los años 1925, cuando se creó esta escuela, ¿no? Al día de hoy. Hoy día no tenemos pobreza material. No es ese el problema social fundamental. ¿Eh? El problema principal de hoy día tiene dos características. Uno es psicológico. Tenemos la tasa de depresión seria, grave, más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. ¿Eh? La tasa de suicidios juvenil, la más alta de América Latina. La tasa masculina es más alta de la de las mujeres y está entre las más altas de América Latina. Los niños, ¿verdad? No quieren ir a la escuela. El absentismo escolar es creciente. Se atacan a los profesores, se les tira benzina, se incendian los colegios por dentro. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Mm? ¿Cuál es el problema? No es material, ¿verdad? Puede ser afectivo. De hecho, las profesoras siempre me han dicho, las profesoras, no estoy hablando de los trabajadores sociales, que ellos le hacen clase a los niños no para enseñarles la ciencia pura que se exige que se enseñe para satisfacer las evaluaciones internacionalizadas que se aplican a los colegios, sino para darle afecto. Darle afecto. Me lo han dicho, somos profesoras profesionales de dar afecto. Esa es la crisis que ellos encuentran. ¿No? Tenemos un problema que es difícil de definir y que tiene que definir también la problemática del trabajo social. Pero no solo eso, sino también la historia social, también sociología, también economía, también. ¿No? Y es un problema que tiene raíces históricas muy largas, problemas históricos que no se han resuelto, hoy día siguen reverberando por dentro de nosotros internamente, creando una pobreza nueva, que, si tú lo piensas un poquito, se llama pobreza ciudadana, que tiene que ver con lo que gritamos todo o pensamos todo cuando fuimos a la calle en octubre del 2019, estallido. ¿Qué es lo que salió en resumen de lo que allí planteamos? Porque no estábamos escuchando discursos de políticos, no aceptamos bandera de partido político. Y los políticos que aparecieron los mandamos cambiar o le tiramos cerveza en la cara, caso del presidente actual, etcétera. ¿Qué buscábamos allí? ¿Ah? Con esa millonada de personas que llenó todas las calles de Chile. La palabra que en resumen quedó de todo eso, leyendo todos los libros, yo me dedico a eso, todos los libros que se han publicado respecto de los periódicos, etcétera, dignidad, dignidad. Lo que hemos perdido los chilenos, la dignidad ciudadana, que es la que tenían los pueblos cuando eran libres, en la época antigua que yo les mencionaba hace un rato. Esa dignidad en que uno delibera sobre los problemas de uno mismo o del pueblo mismo, que uno encuentra soluciones deliberando para esos problemas y esa solución se convierte en un mandato soberano. Perdón, perdón. En un mandato soberano. La sober- perdón. El mandato soberano, la soberanía, la convivencia, en que nos coadyuvamos los unos con los otros, la convivencia fraterna, es la dignidad máxima que un ser humano puede alcanzar. Y eso lo hemos perdido. Quiero poner un solo ejemplo político para demostrarlo. Un ciudadano es soberano cuando delibera con los demás el problema que se trata de resolver, encuentran la solución, como la asamblea de Freirina con respecto al olor a chancho, y esa solución la convierten en mandato para ellos mismos, y a cada persona se le entrega una tarea, que es un mandato, y se elige gente con mandato, cosa que después la asamblea puede evaluar a toda esa gente
por su cometido. Pero hace 200 años que estamos eligiendo en Chile, desde 1833, eligiendo presidentes, senadores, diputados, etcétera, etcétera, toda esa caterva de representantes sin mandato alguno. Vamos a elegir de nuevo otro presidente sin mandato. Lo elegimos de acuerdo a lo que él nos ofrece, de acuerdo a su oferta, de acuerdo a su sonrisa, de acuerdo a su promesa. Pero como lo elegimos sin mandato, no podemos juzgarlos, no podemos evaluarlos. Nadie juzgó a Pinochet, nadie. Murió en su cama, un tirano murió en su cama, ¿no es cierto? En el siglo XIX, cuando no éramos, habían ciudadanos en el papel, en la Constitución, pero no en la realidad, la misma oligarquía, en una memoria que escribieron ellos, dijeron, no nos dimos cuenta en nuestras ilusiones políticas que en Chile no teníamos ciudadanos, porque estaban todos anulados con todas las trampas que ellos utilizaban para eso, que sería muy largo explicarla, ¿no? Otro día podemos describirla, ¿no? Describirla. Y ellos entonces, justamente de eso, de esas trampas, nos pagaban, nos compraban el voto. ¿Mm? Ser senador le implicaba al señor gastar una enorme cantidad para comprar votos. El cohecho famoso. Siendo ya indignos como ciudadanos, por lo menos ellos nos pagaban a nosotros el voto. Hoy día, hoy día, que nos sentimos tan libres, ¿no? De Chile, tan orgulloso por parte de algunos candidatos, ¿no? La patria, la patria, la patria, ¿no es cierto? Nosotros le estamos pagando el voto a ellos. 1.500 pesos por voto. Cerca de 25.000 millones de pesos paga el Estado a todos los candidatos que obtuvieron los votos que obtuvieron. La plata del Estado es nuestra. 1.500 pesos por voto. Más encima, el Estado le paga a cada partido político, los 35 partidos políticos que teníamos inscritos, ahora van a tener que ser menos, les paga todo el costo de la campaña electoral, es decir, de todo el marketing electoral. Plata nuestra de nuevo. ¿Mm? Y si no queremos votar, porque es una estupidez votar sin mando, sin mandato, entonces nos cobran multa. ¿Qué dignidad ciudadana tenemos? Cero, la más baja en la historia de Chile. Cero. Y esa indignidad ciudadana se nota en todo, se nota en todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, contrato de trabajo. El 60% de los contratos de trabajo en Chile son precarios, son temporales, son a honorarios, son a contrata. Por tanto, no son contratos con futuro asegurado, con futuro asegurado. Por tanto, somos ciudadanos de baja categoría porque no tenemos nuestro futuro asegurado. Hasta los gerentes de empresa no tienen contrato fijo, digamos, indefinido. También. Al no tener futuro, no me caso. No quiero tener hijos, ¿verdad? Y la tasa de natalidad en Chile cayó de 3,3, que debería ser para reproducirnos tal como estamos, a 1,0 y tanto, que significa que vamos ahora a desaparecer como población. Hoy día el problema nuestro es la indignidad de nuestra situación como ciudadanos. No es la pobreza material. El modelo neoliberal lo logró a través del crédito. Y el crédito significa que la mayoría de nosotros tiene una deuda acumulada que para el quintil más bajo de la población equivale a 9 veces su ingreso real anual. Y en la clase media baja, porque ya no hay clase media alta, es pura clase media baja al día de hoy, es 7 veces su ingreso económico real. Por eso estamos mal. Por eso todos los psicólogos tienen con jornada completa de las 9 de la mañana a las 8 de la noche con clientes que tienen problemillas psicológicos. Ellos lo llaman de pareja. Y por eso la gran solución que propone es el apego. La gran teoría que se propone a este Chile en esta situación, el apego, teoría psicológica. Que está bien, es muy lindo eso, pero ¿qué significa eso, no?
Yo creo que el trabajo social de hoy día o resuelve o ayuda a resolver el problema de nuestra indignidad ciudadana que llegó a un límite inferior increíble, ¿verdad? Y si para eso tiene que hacer política de reeducación ciudadana para ser de nuevo soberanos y dignos, tiene que hacerlo. Y es el desafío que tiene por delante el trabajo social en Chile, no el trabajo social en sí. El trabajo social no obedece a ciencias puras, obedece a ciencias que están estudiando los problemas reales, locales, ni siquiera nacionales, locales de Chile, que son los que realmente afectan a las distintas poblaciones. Bueno, quería decir eso, maestro, porque Gracias, profesor. Profesor tengo Salazar, que bueno, a ver, mi sí, compañera está enferma en otra parte, y tengo que retirarme. Sí, quería decir esto, que es la conclusión que desde la historia social uno tiene respecto de este momento y del rol que nosotros tenemos los historiadores sociales y creo que también los trabajadores sociales y los psicólogos sociales y qué sé yo, eh, los sociólogos también. perfecto. Así que muchas No, gracias por muchas haberme gracias a invitado. usted y muy amable. Seguimos con la conversación. Gloria a Dios, desde el paraíso tiene también algo que comentarnos. Gloria, su micrófono estaba silenciado, si no me equivoco. Ya, ahí. ¿Sí? Eh, quiero, pero no sé la otra cosa, el video. Ahí. Quiero agradecerle al profesor Salazar su última intervención. Yo soy una trabajadora social formada en la reconceptualización y a raíz de todo el aprendizaje maravilloso que tuvimos en el trabajo social propuesto, con algunos errores, con lo que quieran, pero que hasta el día de hoy rescato el tema que planteó el profesor y que tiene que ver con las necesidades sentidas de las personas y que hoy día es el problema de dignidad. Y dignidad para la cual el trabajo social yo siento que hoy día no está dando el aporte que debiera dar. Eh, hay, hay todo un trabajo comunitario, hay un trabajo de grupo que están absolutamente abandonados. Y me lo explico por el tema de que el principal empleador del trabajo social es el Estado, un Estado subsidiario, que no consigue, que aun cuando diga que está en el servicio de las personas son los clientes y son receptores de beneficios estatales y no partícipes activos de ellos. Entonces, es un tema que quería poner un punto porque me interesa re harto que la Sara, Caro, pueda abordarlo para qué están haciendo desde el punto de vista, las universidades en general, desde el punto de vista de formación. eh, en aquella área que tiene que ver con el trabajo grupal, organizacional, colectivo, de aquellas necesidades sentidas que están muy fuertes en la población, muy fuertes, eh, y que no veo en la práctica profesional. Yo trabajé hasta hace pocos años en proyectos de infancia y las trabajadoras sociales con las cuales trabajé tuvimos que formarlas en esta área porque era un trabajo social comunitario el que estábamos haciendo. Y ese campo lo ha ganado los psicólogos. Uno se encuentra en los territorios con una mirada súper terapéutica, que quizás tiene que ver también con el problema de la dignidad, pero es como que ha sido robado de nuestra parte y porque el Estado no le ha puesto énfasis, porque no es un Estado que permita la participación real de las personas en las políticas públicas. Eso quería decir. Gracias, Gloria. Sara, si quiere incorporar algo al respecto. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias, Gloria, por tu pregunta y tu intervención. Es una preocupación que compartimos a propósito de discusiones y espacios de reflexión también que hemos tenido tanto con los estudiantes como nosotros como colegas. Y acá quisiera ir de nuevo a la mirada generacional, ¿no? Porque
algo que hemos visto es justamente un cambio rápido entre las generaciones de estudiantes, en los estudiantes más jóvenes, en los recién ingresados a la universidad, en los novatos, que por supuesto también probablemente sea el reflejo de nosotros como sociedad, de nuestras comunidades, de nuestras familias, donde hay una mayor exacerbación de necesidades individuales, de intereses particulares, de la propia salud mental además, y una fragilidad respecto de encontrarse con el otro, que también se exacerbó post pandemia, ¿no? Post pandemia también hemos visto un cambio en los estudiantes y en su disposición hacia ir a terreno, hacer visitas domiciliarias. Especialmente lo hemos visto en las metodologías de A+S, aprendizaje y servicio, que hemos intentado impartir en cada uno de los niveles de la formación. Y vemos que desde primer semestre, primer año, se vuelve muy desafiante para los estudiantes este comportamiento de más autónomo, que requiere más autonomía, que requiere más agencia, de ir gestionando recursos como el transporte, la ubicación dentro de la ciudad, el paso a la vida adulta. Entonces nos encontramos con una formación que requiere, en un primer momento, poner más énfasis en ciertas habilidades individuales de madurez, de crecimiento, de identidad profesional, que por supuesto tensiona mucho, por lo menos, y acá hablo desde mi ejercicio más personal en la docencia, me tensiona mucho y trato de, desde el primer día de clases, hago clases en todos los años del pregrado, y con lo que me encuentro el primer semestre con los novatos en la sala es justamente con jóvenes que están buscando un sentido a sus vidas, que están buscando un sentido a lo que viven, que muchas veces les cuesta plantearse este propósito, y en algunos casos vienen con una inquietud de encontrar ese sentido en el trabajo social. Y cuando se dan cuenta que el trabajo social es una disciplina que requiere apoyar mucho al otro y que requiere justamente estar a disposición de las necesidades de otras personas, eso se vuelve muy desafiante, ¿no? Y en el ejercicio profesional, especialmente de las primeras prácticas, lo que conversamos también con varios supervisores y supervisoras de práctica, especialmente en el ámbito público, es que también hemos como sociedad validado un desprestigio de lo público, ¿no? Un desprestigio del servicio público, un desprestigio de las políticas públicas, y eso como trabajadoras y trabajadores sociales nos impacta fuertemente, y vemos que también las generaciones más jóvenes tienen reticencia a incorporarse al servicio público, a los gobiernos locales, porque se ha instalado también en ellos esta mirada, ¿no? Que hemos, por eso digo que en alguna medida todos y todas validamos esto, ¿no? Y por eso también comparto lo que tú dices, o sea, también me parece que como trabajo social no estamos haciendo lo suficiente, o no estamos aportando lo suficiente para mostrar ese contexto real al cual se van a enfrentar las y los egresados, ¿no? Y que hoy día implica, por ejemplo, en el caso de las prácticas, como decía, las iniciales e incluso las profesionales, un trabajo que tiene mucho más que ver con el apresto laboral, con cómo me planteo ante una entrevista, cómo enfrento las dificultades de las personas con las cuales trabajo, haciéndome cargo de mis propias dificultades, ¿no? Que es parte del ejercicio profesional, y que al menos también vuelvo a mi trayectoria como estudiante y luego como profesional de servicio público. Trabajé en el Estado, y justamente uno está al servicio, ¿no? De las personas, y uno ve también cómo el Estado ha sido muy ambiguo en su rol con los ciudadanos, ¿no? Por un lado se relaciona de una manera muy clientelar, por otro lado tiene un discurso respecto de los derechos y la ciudadanía, pero vemos que en la realidad eso no se materializa, y los estudiantes y los egresados también lo ven, y enfrentan una dificultad respecto de sus propios desafíos vitales, ¿no? Entonces, ahí me parece que no solo en trabajo social, sino que en general en la educación superior tenemos muchos desafíos con los más jóvenes. Y por eso también me hacía la pregunta respecto de cómo los estamos enfrentando, ¿no? A propósito de la pandemia, de los espacios por Zoom. Hay estudiantes que todavía piden cambiar las clases por espacios virtuales, no pedir asistencia a las clases, salas de clases que tienen muy poca participación,
Y lo que vemos es justamente una dificultad para adaptarse al desafío ahora de volver a la presencialidad. Todavía tenemos generaciones que todavía no egresan y pasaron 2 años con clases por pantalla, ¿no? Entonces, para ellos todavía el contacto presencial es un desafío. Y claro, en nuestra vida cotidiana, o sea, para mí el desafío fue estar en la virtualidad, ¿no? Y para mí era fundamental volver a la presencialidad, pero para ellos es todo lo contrario. Y muchos espacios complementarios como las tutorías o los trabajos o las presentaciones, los estudiantes piden que sean virtuales. Y nosotros como trabajo social creo que tenemos que preguntarnos qué es lo que podemos enseñar y qué podemos validar a través de una pantalla y qué desempeños requieren el contacto con las personas. Muchas gracias, Sara Caro Puga. Gracias a todos quienes nos han acompañado hoy. Lamentablemente el tiempo ha volado, ya son cerca de las 9 de la noche y llegamos a ser 30 conectados en un momento. Varios se han ido desconectando justamente por, me imagino, razones del tiempo ya. Agradecerles profundamente a cada uno de ustedes, a los tres panelistas, al doctor Gustavo Lema, a la doctora Sara Caropuda, al doctor Gabriel Salazar. Y el tiempo ha volado, sin duda alguna, lo importante de hoy es que esta conversación ha quedado plasmada, ¿ya? Este diálogo que nos han invitado todos y todas tiene que continuar. Claxo ya también le deja manifiesto, ¿ya? Y así todos ustedes. Gloria interviene muy asertivamente, cuestionando también a las nuevas generaciones cómo están formando o cómo estamos haciendo hoy en día trabajo social, porque sin duda alguna ellas ya dejaron un bastión entregado y hoy día somos las nuevas generaciones que tenemos que poner, digamos, el trabajo social en práctica. El análisis del día de hoy, sin duda alguna, se enmarca perfectamente con el trabajo que hemos intentado realizar con este podcast. Con esto declaramos claramente, oficialmente, lanzado el podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Desde este momento podrán encontrar los 11 capítulos disponibles en el canal de YouTube de Diálogos Australes, y acá quiero detenerme un momento porque quiero darle el pase al ayudante del proyecto de Diálogos Australes, a Maite Barría, también que nos acompaña desde Punta Arenas, que nos va a indicar justamente cómo, dónde encontrar las redes sociales de Diálogos Australes. Maite, por favor. Bueno, muchas gracias por poder participar en este proyecto. Como sabe Gastón, yo soy estudiante de trabajo social, voy en segundo año y esto ha sido muy enriquecedor para mí porque, como estudiante, porque me ha permitido conocer más sobre su historia y temas que yo no tenía conocimiento previo. Bueno, me gustaría invitarlos a que visiten las redes sociales. Estamos en YouTube como Diálogos Australes, en Instagram como Diálogos-Australes y en TikTok como Diálogos.australes. Si les cuesta mucho, igual lo voy a colocar en el chat para que lo busquen. En YouTube, como dijo Gastón, están disponibles primero los 5 capítulos y esta semana va a ser publicados los 6 últimos capítulos más. Eso. Muchas gracias, Maite. Sin más, agradecerle a todos por la conexión, por el tiempo, por la compañía. Hemos hecho un trabajo con mucho amor, con mucho cariño, como es característico justamente del trabajo social. No somos técnicos en temas logísticos, probablemente puedan haber algunas carencias en el desarrollo del podcast en cuanto a lo técnico visual, pero es lo de menos. Ya como Diálogos Australes buscamos justamente, como hace un momento atrás lo mencionaba el profesor Gustavo Lema, realzar, enfatizar en el poder del discurso, del testimonio y del relato oral. A todos ustedes, muy buenas noches, un fraternal saludo desde Punta Arenas y abrazos para toda nuestra Latinoamérica. Muchas gracias.